Vos hasta el 31 de julio, ¿no? Tenías un contrato, ¿no? Que por lo general se renovaba como director del Museo Histórico Nacional. Eso se interrumpió, ¿no? Eso fue una decisión deliberada de alguna autoridad, me imagino, nacional, que te desplazó. ¿Podés nos contar de forma breve cómo fue esa situación y si tenés algún conocimiento de por qué se te desplaza de tu lugar de trabajo y del lugar tan importante como director de un museo nacional? No, a ver, en términos legales, yo soy funcionario designado, y entonces no hay ningún problema legal en el desplazamiento, porque es algo que pasa, uno lo van designando cada 6 meses. El tema es que en general siempre cuando te quitan de un cargo te explican por qué, ¿no? Que puede ser en un cambio de gobierno, pero en general los puestos de museo no son así. Y en realidad lo que ocurrió esta vez fue que me llamaron para decirme que por una decisión política me quitaban del museo sin mayores explicaciones. Eso fue todo, ¿no? Después, extraoficialmente, desde el mismo sector me dijeron que el tema era que usted lo mencionaba, que había comentado en una nota sobre otro tema que los museos no tienen presupuesto, que eso es un problema para el patrimonio. Y también hubo discusiones respecto del sable de San Martín, que le pertenece legítimamente al Museo Histórico, y hubo un pedido del Ministerio de Defensa para que vaya al Regimiento de Granaderos. Eso no está bien, y bueno, yo me opuse a eso. Es otra de las posibilidades. También es cierto que en el Estado muchas veces, digamos, quitan a alguien para poner a otra persona, en este caso, que hasta ahora, hasta esta semana, fue la directora nacional de museos, que bueno, le quitaron del cargo y entonces le dieron el mío, ¿no? Todas esas posibilidades están sobre la mesa, digamos, o quizá todas ellas, ¿sí? Lo que ocurrió fue que yo adelanté para despedirme una visita que iba a dar en agosto para julio, para hacer una despedida. Mucha gente empezó a decir que iba a ir en solidaridad con la gestión y enojados con el despido, y entonces este martes 8 de julio me adelantaron el cierre de gestión, me despidieron el mismo día, lo cual es muy prolijo porque un funcionario tiene que poder cerrar una gestión, la parte administrativa, etcétera. Y así fue como, bueno, terminó. No, y ahí lo conectamos, ya como lo estás anunciando y también lo dijimos, el día de hoy a las 17 horas, ¿no? Frente al Museo Histórico Nacional, vas a dar la charla. Sí, lo que decidí fue como, decidí hacer la visita de todos modos y la pasé justamente afuera, o sea, del lado afuera de la reja, y después voy a hacer la charla histórica, y después quienes quieran puedan visitar el museo, que obviamente por ahora sigue siendo el mismo, ¿no? Bien, Gabriel, para arrancar como la conversación respecto al museo, también a tu rol tan importante como historiador, yo te he visto muchas veces por la tele, ¿no? Y me parece que esto fue también en la parte de la producción, conversamos cuán importante sos, como una figura, no sos la única, ¿no? Pero que divulga la historia con un compromiso historiográfico y político, ¿no? Pero no partidizado, sino para entender la propia historia. Te escuché decir que los museos tienen vigencia y siguen sirviendo porque hay preguntas respecto al pasado abiertas, ¿no? Esta semana se conmemoró el 9 de julio, ¿no? Los argentinos lo conmemoramos, por más que no hubo un acto oficial a nivel nacional. Y yo te quiero preguntar si hay alguna pregunta abierta respecto al pasado del 9 de julio o del proceso revolucionario que se abrió entre 1810 y el 9 de julio de 1817. Sí, siempre hay preguntas abiertas, porque lo que vos decías recién, es decir, yo siempre cito lo mismo, ¿no? Hay un historiador muy bueno que decía, la historia siempre se tiene que volver a escribir, porque el pasado no cambia, pero el presente sí. Y efectivamente las preguntas que vos le vas haciendo a ese pasado, que siempre es el mismo, van variando, también las interpretaciones. Es decir, uno no puede cambiar los hechos porque sería falsear la historia, pero sí puede ir agregando preguntas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo, después del auge de Ni Una Menos en 2015 y todo el movimiento feminista, la pregunta en las aulas, en todos lados, sobre el papel de las mujeres en la historia, que no es que fue un tema nuevo, pero sí se incrementó muchísimo, ¿no? Y así con un montón de cuestiones, es decir, todo el tiempo vas revisando lo que ocurrió en función de novedades que uno puede ir encontrando o interpretaciones que varían, ¿sí? Entonces, en el caso de los museos,
los museos argentinos, en general en todo el país, históricos, estuvieron mucho tiempo cuasi frisados, ¿no? En el sentido de que surgieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en general con una lógica de conmemorar el pasado, de celebrar a una serie de héroes y inculcar valores patrios. Ese proyecto, como el presente iba cambiando a lo largo del tiempo, se fue convirtiendo en algo antiguo, entonces muchos museos quedaron como sinónimo de algo atrasado, antiguo, feo, vetusto, ¿no? Como lugares congelados en el tiempo. Y no solo que hablan del pasado, sino que ellos mismos se volvieron pasado, ¿no? Y eso fue cambiando. Creo que en el siglo XXI hay un montón de propuestas diferentes, en Argentina estoy hablando, y es decir, quienes siguen teniendo una mirada de ese tipo de los museos, como lugares antiguos, atrasados, etcétera, en general son gente que no le gustan los museos. Quienes disfrutan de los museos, en general, y por eso en todo el mundo tenés filas para entrar a museos históricos, le siguen encontrando una vigencia, si los museos van actualizando sus discursos y justamente incorporando problemáticas del presente, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre digo que están vigentes porque además mantienen algo desde siempre, que es esa forma de acercarte al pasado a través de los objetos y las imágenes, que hace que vos puedas pensar, tener una ilusión, ¿no? Como que el presente que el pasado se hace presente. Eso solo, siempre digo lo mismo porque solo lo logra ese espacio, ¿no? Yo me he dedicado a distintas formas de transmitir historia y ninguna es tan potente como el museo, en tanto y en cuanto capacidad de no solo de contar una historia, sino también de emocionar, ¿no? De generar otras cosas entre quienes los visitan. Claro, porque vos en términos así personales hiciste como un trabajo muy importante de divulgación, corregime, ¿no? O sea, como investigador, actualmente sos investigador de CONICET, pero después hiciste un trabajo de divulgación, o por lo menos ahí te popularizaste mucho, y después tenés una trayectoria en museos, y ahí reivindicás un poco el rol educativo, ¿no? de encuadre, de espacio, cuidado que sucede en un museo como tal. ¿Te entiendo bien? Sí, claro, es decir, el museo es un espacio educativo, pero también es un espacio de disfrute, ¿no? Hay gente que va a pasarla bien, ¿no? Y entonces tienen como todas esas cosas a la vez, que es el hecho de que conserva el patrimonio del pasado, que transmite historia y que también es un espacio para disfrutar, ¿no? O debe ser. Entonces, por eso son espacios muy desafiantes para quienes trabajamos en ellos, y a la vez eso es lo que los hace vigentes, ¿no? Que todavía las personas vayan a esos lugares para ocupar su tiempo libre, por decirlo de un modo, ¿no? Y ahí, Gabriel, si pensamos un poco sobre, no el museo estrictamente, sino los debates públicos que pueden llegar a haber en torno a nuestra historia, ¿no? Porque yo siento que lo que escuchamos en gran parte de la dirigencia política, en los medios, ¿no? Lo que se masifica o lo que llega a los debates de una mesa común y corriente, siento que están como muy precarios, están como distantes de la historia, ¿no? Digo, no sé si tergiversar los hechos, ¿no? Pero la palabra independencia, ¿no? Justo hablamos en la mesa de producción que a veces estamos más cerca de 1810 que de 1816 por momentos, como que queremos tener un poquito de autonomía política, pero pensarnos independientes como país. ¿Te pasa algo de eso o no coincidís sobre los debates que escuchás? Ojo que 1810 es revolución también, ¿no? Claro, Sí. para mucha gente no era tan importante la independencia como la redistribución de la riqueza o el desafío al orden social y racial, ¿no? Es decir, creo que 1810 es mucho más que un camino, no es un comienzo de algo tibio, ¿no? Sino de algo muy potente que después se fue apagando, ¿sí? Porque fue derrotado, pero también la revolución implicó, la independencia era solo uno de los objetivos de quienes se lanzaron a eso, ¿no? El que le salió, otros no. Pero la revolución acá fue muy potente, ¿no? Lo que sí creo que hoy en día, la revolución y la independencia siempre son, como son nuestro mito de origen como nación, siempre son reapropiados y todo el mundo trata de tomarlos, ¿no? O sea, no hay ningún sector político que se vaya contra ellos, ¿no? Es Claro. decir, las discusiones en general son sobre otros periodos históricos. Es decir, todos los gobiernos han intentado tener su mirada sobre el mayo, sobre julio. Incluso este gobierno habla del pacto de mayo, que no le salió y fue el pacto de julio, es decir, Sí. nadie dice estuvo mal, ¿no?
es justamente algo que todo el mundo quiere apropiarse de San Martín o de Belgrano a su favor, nadie va en contra de eso porque son muy legítimos, ¿sí? Todo cambia cuando empiezas a hablar de otros periodos de la historia, ¿no? Este gobierno en general reivindica mucho, más que nada, el periodo del modelo agroexportador, la República Conservadora o oligárquica, ¿no? Ese es como el periodo que le parece más feliz de la historia argentina, y también, aunque también tiene una mirada sesgada sobre él, sobre todo que ese periodo, estos personajes liberales que a ellos les gustan reivindicar, también es cierto que tenían un proyecto fuerte de construcción de Estado y no de destrucción de Estado como ahora, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, sí, no es raro que un gobierno tenga una mirada de la historia, eso está perfecto, digamos, no coincide, pero eso no es algo para juzgar. Sí, creo que hay cosas más graves actualmente como el negacionismo, la dictadura o la reivindicación irrestricta de la campaña del desierto de Roca, ¿no? Como matanza indígena, y eso me parece bastante nuevo en democracia, ¿no? Claro, más reciente. Si bien hay algo de la consolidación del Estado Nacional en 1880, vos decís que se puede llegar a discutir, en el mito que intenta construir este gobierno es como anulando, ¿no? O sea, simplificando. Pero si vos tenés que reivindicar banderas de alguna manera o debates en torno a la conformación del país, que no tenemos que perder vigencia, lo he limitado con lo que se habla de los pueblos originarios, me nombraste recién, el último genocidio, ¿no? Militar, y del siglo XIX, que vos te dedicás también a la historia popular o de esa perspectiva. Hay algo que tenemos que volver a pensar o no olvidarnos, porque a veces hablan de las grietas unitarios federales, yo siento que a veces ya quedó como un cliché de eso, ¿viste? ¿Hay algo sobre el país federal o algo que es muy importante en términos históricos que muchas veces se olvida? Mira, todo el siglo XIX debe ser revisado de nuevo, como siempre, digo, como el siglo XX, sí, porque digo, eso es el sentido del trabajo de los historiadores, ¿no? Que no es que, aunque se haya escrito mucho sobre algo, siempre hay cosas que no se saben de eso o que hay que reinterpretar, ¿no? En el caso de la idea de grietas, por ejemplo, efectivamente, por momentos existen, pero la idea de una grieta siempre es un poco empobrecedora para interpretar, ¿no? O sea, la idea de que hay uno contra otro, cuando muchas veces hay unos contra otros y muchas variables, ¿no? O sea, los momentos en los cuales hay polarizaciones en la historia argentina, un bando contra otro, existen, son pocos, ¿no? En general las variables son mucho más grandes. Y entonces a veces la gente dice, con unitarios y federales empezó la grieta en Argentina, y es absurdo como observación, porque el unitario federal duró unos años, después hubo federales contra liberales, después federales contra federales, y así, claro, se ¿no? fue renovando. ¿Perdón? No, que tal cual, se fue renovando la discusión respecto, claro, a la conformación. Eso si no es un poco empobrecedor, ¿no? Como interpretación. O sea, entonces creo que de lo que se trata es efectivamente de poder revisar las miradas de largo plazo, de cómo se forma el Estado argentino, la sociedad argentina, pero también pero también atender a lo pequeño, ¿no? Es decir, a cómo en realidad las generalizaciones no sirven, y sobre todo que Argentina es un país muy diverso, muchas veces interpretado desde Buenos Aires y la región pampeana y el resto como condimentos, y en realidad eso ha llevado a enormes errores de consideración del pasado. Por ejemplo, cuando alguien dice la estupidez de que Argentina fue una potencia mundial, bueno, eso no tiene asidero alguno en nada. Sí es cierto que tuvo una economía muy próspera en fin del siglo XIX y principios del siglo XX, pero si uno mira, una cosa es mirar la foto de la Avenida de Mayo en 1910 y ver el progreso, y otra cosa ver al mismo tiempo una foto de, no sé, Santiago del Estero, su mercado central en Cada Armonía el mismo año, y la imagen es otra, ¿no? Porque la distribución de esa riqueza fue a nivel regional muy mala y a nivel social también. Entonces, una cosa no quita la otra, no es que ese periodo no fue de crecimiento, pero fue, pero no hay que quedarse con los lugares comunes, ¿no? Porque eso lleva a errores del pasado, esto de la octava economía del mundo y algunas cosas que no son así exactamente, ¿no? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Soy Paula, buen día. Muy bien. Mira, yo quería retomar un poco esto que decís vos, ¿no? De la grieta y de lo que mencionabas anteriormente con respecto a que todos los gobiernos se quieren apropiar un poco de la figura de San Martín y de Belgrano. A mí me parece que en este caso, en el presente que vivimos, hay como una
contradicción con respecto a esas figuras. ¿Cómo crees que transforma a esos próceres este gobierno para llevar agua para su molino? Pero San Martín era reivindicado por Videla también, ¿no? Es decir, por eso quiero decir, o sea, siempre la derecha, la izquierda, el peronismo, el antiperonismo se han apropiado de las mismas figuras y después se han disputado otras, ¿no? Es decir, qué sé yo, figuras como Rosa, Sarmiento, Rivadavia, Roca. Pero por ejemplo, vos tenés un Roca que era muy reivindicado por el peronismo y también muy atacado del peronismo, ¿no? Es decir, depende de dónde se pusiera la mirada. Entonces, quiero decir, no es difícil para ningún gobierno apropiarse de un prócer, simplemente resaltando, es decir, lo que le interesa. Vos podés ir a Uruguay y ves el monumento que la dictadura uruguaya le hizo a Artigas y lo reivindica muchísimo y también lo reivindica la izquierda uruguaya, ¿no? Y qué no hay en ese monumento de Artigas en Uruguay, en Montevideo. Bueno, nos habla de la reforma que hizo con el reglamento de tierras de 1815 repartiéndola entre los hermanos más infelices, pero sin embargo es la derecha defendiéndolo y la izquierda también lo defiende. Es decir, estos padres de la patria, esos héroes nacionales, nadie quiere deshacerse de ellos, ¿no? Más bien todo el mundo quiere usarlos a favor. Entonces, quiere decir, no es difícil para ningún gobierno, pues siempre va a encontrar algo que pueda reivindicar, ¿no? Qué sé yo, el héroe militar, para los militares, San Martín, como el hombre del orden, el antifederal, digamos, y otros pueden reivindicar de San Martín su poder emancipador, y un poco todos pueden tomar de él, ¿no? Eso no quiere decir que San Martín dé para todo, sino que la historia manejada por gobiernos siempre es usada como una excusa para ver otra cosa, ¿no? Hay que acordarse cuando Menem trajo los restos de Rosas, que durante décadas siglos no habían podido venir a Argentina, y lo usó como argumento para justificar el indulto, ¿no? De los militares, diciendo, bueno, ahora ya no hay antinomias en el pasado, ni vencedores ni vencidos, liberamos a los militares, traemos a Rosas, ¿no? O sea, siempre hay un uso político del pasado, que no es lo que hacemos los historiadores, que también tenemos funciones políticas, pero obviamente buscamos en el pasado otras cosas, más explicarlo que usarlo como argumento para justificar cosas del presente, ¿no? Le recordamos a la oyentada, estamos conversando con Gabriel Di Meglio, historiador, divulgador y ex director del Museo Histórico Nacional. Gabriel, para sumarte dos cositas más y no quitarte más tiempo, ¿qué tema el que vos estás planteando? Porque de alguna u otra manera las interpretaciones son cada vez más, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para cuidar la historia cuando cada vez hay más interpretaciones de todo, ¿no? Qué difícil. Bueno, obviamente sí. La mirada de la historia... Te iba a preguntar sobre las estrategias, de qué nos agarramos y si nos podemos agarrar de objetos culturales, de biografías, pero ahí lo que tengas ganas de contarnos. La historia siempre se puede interpretar de muchas maneras, pero los hechos no pueden cambiar. Lo que no se puede es falsear el pasado. Es decir, a los indígenas, ¿los mataron o no los mataron? Sí, no hay discusión al respecto. No, la dictadura desapareció y asesinó gente, sí. Es decir, eso no está sujeto a interpretación. Lo que podemos interpretar es por qué ocurrió. Ahí puede estar el debate. Entonces hay cosas que no pueden cambiarse. No es que cualquier cosa se puede decir. Ahí sí hay un falseamiento de la historia, ¿sí? Ahí hay un límite, que cuidar. Mundial, es una mentira, ¿no? Es decir, ¿dónde está el imperio argentino? ¿Dónde se sentaba entre las grandes potencias argentinas para hablar al principio del siglo XX? Es una estupidez decir eso, y te digo porque se dijo esta semana, ¿no? Incluso con un laiqueo del presidente. Es decir, eso es mentira, básicamente mentir, mala historia. Después uno puede discutir, ¿no? Ese periodo fue mejor o peor para Argentina, ahí varía mucho de acuerdo a la posición política. Lo que no se puede es falsear los datos, no se puede transformar el pasado. Ahí sí usas una línea que ya no es historia, es ficción, ¿no? O mentir en este caso. Eso es lo que yo digo, no es que se puede decir cualquier cosa. O sea, lo que estaba tratando de decir antes es, cada gobierno usa la historia a su favor. Y a veces le hace decir cosas que no son, por supuesto. Sí. Escucha, y esto que te comentaba recién, del Museo Histórico Nacional, ¿hay algún objeto cultural o algo que vos digas, desde acá podemos acercarnos más a los hechos o no tener una línea histórica coherente? No sé, siempre se habla del sable de San Martín y de Rosas como figura, hay una continuidad y también que tiene mucho que ver con esta disputa tal vez que se está dando, pero no quiero quedarme con la figurita más conocida. ¿Hay algo más que también, no sé, algo incluso en términos personales, te lo pregunto?
Bueno, yo siempre me dediqué a la historia popular, ¿no? O sea, y eso me parece que lo más difícil en un museo es justamente no hablar solamente de grandes hombres o alguna gran mujer, sino de buscar al resto de la sociedad, ¿no? Los que no tienen nombre de calle y que no pudieron dejar su patrimonio en un museo porque se rompía, no eran ricos para dejar trajes como dejaron los próceres, digamos, ¿no? Que son gente de la clase alta. Entonces, digo, Rosas era un poderosísimo estanciero, ¿no? Un millonario. Entonces, creo que ahí el tema es cómo se incorpora al resto de la sociedad al relato, y ahí hay mucho de lo cual agarrarse, ¿no? De cómo un museo puede tener objetos para tener una mirada policéntrica a la historia, no centrada solo en Buenos Aires y en La Pampa, con perspectiva de género, que ahora es una palabra prohibida abiertamente por el gobierno, y que incorpora el mundo popular, ¿no? Porque si vos no mirás al mundo popular también, por ejemplo, ¿quién hizo las cosas que tenía San Martín de Rosas? Por mencionar lo que vos dijiste, ¿no? ¿Quién las fabricó? Bueno, Claro. trabajadores, ¿no? Está presente también en el poncho o el traje ricamente adornado de estos personajes. Entonces, el punto ahí es justamente también tener otras lecturas sobre los mismos objetos, mirarlos de otra manera. Y eso, para mí, es enriquecedor y te da otras perspectivas. Obviamente es más difícil, la gente va a ver el poncho de San Martín por San Martín, no por la mujer anónima que lo cosió, ¿sí? Pero ella también está presente en ese objeto. Muy interesante esa perspectiva. Bueno, Gabriel, te hago una última pregunta para despedirte. Acá comentábamos antes de iniciar el programa, vimos una publicación en las redes sociales, que son tuya, de los 10 momentos, ¿no?, que más te marcaron. Y el último, que es un poco nos emocionamos nosotros, el último, hay una despedida por parte de los trabajadores, en la cual vos estás transitando esa salida, estás caminando, ¿no? Entonces ahí te quería preguntar, ¿dónde se nos va Gabriel Di Meglio? ¿Dónde va Gabriel Di Meglio? Porque yo te empecé a ver de vuelta y quiero conservarte, quiero que estés. No, pero digo, ¿dónde vas? Contanos. Me hicieron llorar el otro día cuando salí. Bueno, yo soy investigador de CONICET. Vuelvo al CONICET, más allá que es un lugar amenazado por este gobierno también. Soy profesor universitario, vuelvo a mis clases, digamos, y bueno, y no sé, también esto me agarró un poco, todavía hubo tanta reacción, por suerte, que todavía no pude pensar bien. Seguiré dando cursos y probablemente volveré a hacer alguna cosa de divulgación pronto, pero todavía no sé qué. Bueno, transición. Eso, sí. Haciendo, te queremos haciendo. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros, por el espacio. Ustedes disculpen por el ruido, porque no pasa nada, no se cayó ninguna bandeja nuevamente. Bueno, ahora vamos a reiterar la invitación a hoy a las 17 horas en Parque Lezama, Gabriel. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos por compartir una charlita con nosotros.